Buenas tardes, compañeros, compañeras, aquellos que nos ven, aquellos que nos siguen, muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a esta mesa de análisis, donde estamos platicando un poco de la trayectoria y de las experiencias que tuvieron unos compañeros en su libro que titulan La lucha sindical en el STC, Memorias de una lucha desigual. Y hoy precisamente vamos a ver lo que fueron estos grandes accidentes que hubo en el metro. La clase pasada, si recuerdan, hablamos sobre lo que fue el primer gran accidente que ocurrió en Viaducto en octubre del 75, me parece. Así que ahorita vamos a ver los otros grandes accidentes que lamentablemente han habido en el metro y cuál ha sido su correlación con esta vida sindical, cómo ha sido el actuar del sindicato en esos momentos. Y así que vamos a empezar. Aquí está nuevamente el buen Sena, que es el coordinador del Instituto Nacional de Formación Política, y él nos va a contar también, nos va a dar la introducción a estos accidentes que hubo. Así que sean bienvenidos y gracias por escucharnos. Muchas gracias, compañeros y compañeras del Democrático Independiente, y muchas gracias, Jonathan, por aguantarme aquí. Para nada, mi Sena. Sí, pues es que lo que pasa es que en este formato se propicia mucho acercamiento, ¿no? con los temas y pues la pasamos muy bien porque preparamos el tema. Jonathan y yo procuramos los materiales de estudio y podemos hacer un acercamiento, ¿no? A lo que realmente pasó. Así es. Digamos, a la verdad, ¿no? Porque no hay verdades absolutas por lo demás. Entonces decíamos que pues lo que proporcionamos son algunos elementos para hacer conjeturas, ¿no? Porque esas cosas, o sea, las fuerzas oscuras que se mueven en el metro, esa ¿quién las sabe, quién las conoce? Está peleagudo el asunto. Bueno, le comentaba yo a mi compañero Jonathan que la otra vez hablamos del accidente, el primero, digamos, ¿no? Accidente fatal en el metro del 75, ¿no? Así es. Y ya dijimos, ¿no? Cuáles son las conclusiones que saca Zavala Bucio, Héctor me parece, Zavala Bucio, un testigo directo, ¿no? Su testimonio es fundamental para poder entender lo que pasó, lo más, como hemos dicho, ¿no? Aproximado a lo que realmente pasó. Y bueno, ahora resulta que para agotar este tema, comentaba el compañero que encontramos en otros documentos de tu cuate, que había, por lo menos, que ha habido, 5 accidentes graves, digamos, ¿no, Jonathan? Graves, no incidentes. Yo creo que incidentes habrá muchos, ¿no? Claro, de hecho sí, diario. Cuando el metro se ha llegado a parar en el túnel de una estación a otra, ¿no? Que bajan a la gente y se va caminando la gente, ¿no? Ayer justamente cuando yo me retiraba pasó, bueno, supongo que muchos, ayer que fue 10 de abril. 10 de abril, nos tocó justamente el accidente Ajá. de la persona, una mujer que se arrojó en las vías en Tacuas. Suicidio. Entonces, sí se nos hacía raro porque se estaba tardando mucho el metro, pero fíjate que esto es de estas maniobras que hace, la verdad, todo el cuerpo del metro, conductores, protección civil, inspectores, jefes de estación. Y creo que el tiempo en el que pasa detenido el servicio es corto para el tamaño o para la gravedad, ¿no? del caso. Entonces, la verdad, sí, creo que eso sí es siempre de aplaudirles a aquellos compañeros que tienen
pues esa actitud, ¿no? De agilizar todo para seguir dando el servicio. Pero pues sí, eso podemos decirle que ha sido de los accidentes o incidentes que ocurren, pues no a diario, ¿verdad? Sí. Muy comúnmente en el metro, pero sin embargo ahorita vamos a tocar accidentes mayores. A ver si podemos recopilar suficiente material, Jonathan, para hablar de eso, ¿no? Okay. De los suicidios en el metro. Tengo un caso También yo platico esto, tiene un poquito relación con el tema. A mí me tocó escribir historias y dibujar historias en los 90s. Sí, 90. Estaba Salinas de Gortari. De 95, algo así en adelante, 96, 97, me acuerdo. El caso es que fue un periodo que había muchos suicidios, se incrementaron los suicidios. Entonces a mí me tocaba en el periódico Ovaciones escribir una historia ficticia con base en una historia real, pero que fuera de nota roja. Entonces era suicidio de viejitos, de mujeres, de niños, sí. Cosa. Yo cuando terminé eso, terminé deprimido de tan profundo que es eso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, después de este breve cultural, vamos a entrar al tema. Bueno, les decía yo que son 6 accidentes, si exceptuamos el que ya vimos la otra vez, y voy a tratar de señalarlos, de mencionarlos y de relacionar esto con el periodo político, con el periodo de la situación del sindicato, ¿no? Sí. Bueno, lo que vimos en realidad fue el primer accidente fatal con más de 30 fallecidos, ¿no? Del 75. Sí, efectivamente. Sí, bueno, entonces el siguiente casualmente se da cuando hay una pugna con la representación sindical de Espino Arévalo. Hay una pugna entre Joel Ortega y él, y van a ser las coincidencias, ¿no? Coincidencia. Estaba a punto Joel Ortega de sacar de la arena política sindical del STC a Espino cuando, entre comillas, casualmente ocurre este accidente en la línea 5. Ajá. ¿Y qué creen que pasa con este accidente? Joel Ortega se tiene que ir y Fernando Espino Arévalo se queda. Fíjese bien, ¿no? A lo mejor tenemos mucha imaginación nosotros. Probablemente me pero qué coincidencia, ¿no? Ahorita vamos a ver las otras coincidencias. Bueno, ok, el tercer accidente. Fíjate, bueno, perdón, Sí, esta sí, pequeña sí, intermisión, sí. justamente la fecha, como mencionabas, de lo que pasó en Oceanía, fue en el 2015. Ah, mira. Mayo del 2015. Mayo del 2015, sí, no 14. Hay que corregirle la memoria a Humberto, ¿no? Sí. Porque en él me estoy basando. Humberto, ya ves, por no venir. Humberto, ya. Cáele por aquí. No te hagas de rogar, Humberto. Estaba haciendo llamada a compañero que nos está dando estos datos. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Esa corrección nada más? Nada más, de la fecha, Okay. sí, solo de la fecha. Ok, bueno, entonces el tercer accidente sería el del 13 de marzo de 1900. Aquí dice, no, pero entonces esto fue anterior al otro. Dice 1920. No, ese es En el 2020. 2020. El 2020, sí, justamente el 10 de marzo. Ajá, el 10 de marzo, no 13. Sí, tengo registrado yo que es el 10 de marzo. Ah, bueno, ok. Le pongo Bueno, 10. es en marzo. Ese es el punto.
Le pongo 10 de marzo de 2020. Del 2020. El de Tacubaya. De Tacubaya, Ah, perfecto. exactamente. Sí, el 10 de marzo de 2020 en Tacubaya ocurre el choque de trenes. Ajá. Repito, en Tacubaya, en la línea 1. Dice aquí Jonathan, al quedarse sin aire, la tubería de equilibrio de un tren en observatorio. Así es. Pues fue estampar. Fíjate que eso, digo, obviamente, nosotros como trabajadores del metro, que quizá a veces se obtenga un poco más de información entre pasillos, por así decirlo, hay muchas como consecuencias y causalidades, no casualidades, causalidades para que pudiera efectuarse este accidente, pues, lamentable. No sé si recuerdas que en el primer accidente que vimos, un peritaje externo que defiende al trabajador, pues empieza a enumerar varias cuestiones que pudieron haber pasado para que se diera el primer accidente grave, ¿no? En viaducto. Entonces, de Tacubaya, de marzo del 2020, resulta un poco similar en el aspecto de que hubo muchos factores que tuvieron que ocurrir para que sucediera este accidente. A nosotros, yo por ejemplo, yo estoy con la versión de que efectivamente el conductor reporta que se queda sin tubería de equilibrio, le llamamos, que es que se le va el aire al tren, sí. Aire con el cual utiliza para un frenado neumático. Entonces resulta que lo van a retirar de circulación en observatorio, pero ahí hubo uno de los elementos que pasa para que ocurra esta desgracia, que meten el tren, ahí le llaman una maniobra O, que es para como agilizar. No, ahí se da como la primera confusión de no saber si no se dio como la orden correcta para que entrara y se desalojara y saliera de circulación. Resulta que entra por esta maniobra O y al momento hay un corte de corriente, que esta es otra cosa extraña, rara. Otra cosa rara, otra causalidad que se suma. Lo que pasa que cuando cortan la corriente, obviamente la energía del tren se va y se para el tren, se bloquea automáticamente. Sí, por seguridad se bloquea, pero sin corriente no empieza digamos que el aire se empieza a ir, por así decirlo, del tren, se empieza a quedar sin aire la tubería de equilibrio. ¿Por falta de corriente? Por falta de corriente, porque los compresores, obviamente, como están apagados, pues entonces disminuye el aire, no está circulando. No bombea el aire. No bombea. Entonces pasa esto. De por sí el tren decía que ya iba sin aire, ¿no? O sea, sin el suficiente aire. Lo meten por esta maniobra ágil llamada maniobra O, y resulta que cuando está en la maniobra cortan corriente, porque al parecer, eso, o sea, te digo, son de esos rumores de pasillo, que al parecer hubo un objeto que se cayó, no sé si quieran recuperarlo, no sé si hizo el corto, el punto es de que se va la corriente, y obviamente aunado con la falta de aire que ya tenía el tren, pues sin la corriente empieza a disminuir más rápido. Dicen que los compañeros intentan de poner las calzas, que es precisamente para que el tren, si está en una pendiente, no se vaya a patinar, ya sea para adelante o para atrás. En esta hay que tener también en consideración que al llegar a observatorio es una pendiente pues pronunciada. Entonces, fíjate, ya empiezan estas, ¿no? O sea, reportan de que el tren iba ya con poco aire. Lo meten por una maniobra que no debería de haber sido. Cortan corriente porque se cayó un objeto por X situación. Entonces ya el tren prácticamente se queda sin aire. Se queda en la pendiente. Tratan, yo creo que se dieron cuenta de que se estaba recorriendo ya hacia atrás. Tratan, yo creo, de detenerlo con las calzas,
pero pues, o sea, imagínate, ¿no? O sea, de tener ¿Cuántas toneladas son y luego con gente poquita, pero había puede gente. destrozar las calzas? No, pues sí, o sea, no había, y aparte pues se supone que pues el invento es poner calzas en todas, en cada vagón. Entonces, ahí pasa todo eso, ¿no? O sea, el tren se queda sin aire, se empieza a hacer para atrás, no hay modo de cómo detenerlo, y el otro tren, pues ya se encontraba cerca, en la estación contigua, que fue cuando el tren se le gana hacia atrás y pues se encuentra de frente. Ahí de esa manera chocan. Y han sido, o sea, digo, igual si aquellos compañeros que han indagado un poco en estos accidentes, pues todos obviamente van casi muy similares, ¿no? En este tipo de alcances de trenes, de que uno se queda sin frenos y lo choca, uno patina y lo choca, o en el primero que vimos de viaducto, que realmente todavía no había como esta tecnología para tratar de evitar eso. Pero el de Oceanía, si vemos por la lluvia que dicen y por la falta o por una mala señalización, se desliza el tren. Esa es otra de las cuestiones que igual a veces quizá el público, los usuarios, pues obviamente no están pensando de esa manera, ¿no? Pero resulta que cuando estamos en superficie o en la calle, como sea llamarlo, y no está techada la pista, si llevas una velocidad y tratas de frenar, se te patina el tren. Por el lado está mojada la pista de rodamiento se llama, está mojada, tú tratas de frenar, pero pues se patina el tren. Sí frenas, pero como que hay que ponerle ahí un poquito de maña, y porque si no se patina el tren, y obviamente pues con el peso se va, ¿no? Entonces eso pasa en Oceanía, que estaba lloviendo, viene de una pendiente el tren, el otro no sale de la estación y bueno, pasa esto, ¿no? En Observatorio resulta que se queda sin aire, se queda sin un modo de frenar, ni frenado neumático, que es con aire, ni frenado eléctrico, porque la corriente estaba cortada. Entonces, de la pendiente se desliza hacia atrás el tren y se encuentra con el otro que iba hacia Observatorio. Entonces sí son curiosidades de cómo se han dado este tipo de accidentes, ¿no? Coincidencias aparentemente inexplicables. Pues sí, aparentemente ya después uno dice, ok, tiene un poco de sentido que haya pasado por esto, ¿no? Sí. Bueno, a propósito de esta parte, antes de pasar al accidente número 4, hay una cosa que dice, perdón, pero me faltó decir que nos estamos basando en un documento del compañero Humberto Bautista, ¿verdad? Así es. Cuando él era secretario general del Sindicato Libre, ¿no? Claro. Bueno, nada más faltaba señalar nuestras fuentes. Y a propósito, la fuente dice que bueno, eso de la falta de mantenimiento, ¿cómo le llaman ustedes? Preventivo, mantenimiento del material rodante nada más. Que eso siempre ha sido el problema de los recursos suficientes, ¿no? De Jonathan para ese mantenimiento, ¿no? Así es, fíjate que es... Perdón. Porque justamente este es un tema, yo creo que ahorita que terminemos de ver estos accidentes, creo yo que del libro de que nos estamos basando de los compañeros, de la otra fuente, de eso mero, ahí marca como un inicio, o quiero pensar yo, de un inicio, de cómo ha sido este asunto de siempre falta de refacciones, siempre falta dinero para comprar suministros, refacciones para los trenes y para las instalaciones fijas. Pero vamos a continuar con esto de los accidentes y ahorita sí quiero regresar como a este punto, ¿no? A ver eso, ¿no? Porque ahí también hay una, competencia para ver quién, dónde se consiguen, se
se compran esas refacciones, hablando de refacciones, ¿no? Y aquí vamos a entrar al asunto de los sourcing, del contratismo, sí, y sí, toda sí. esa cosa. Bueno, qué bueno que toquemos ese tema. Ok, entonces el cuarto accidente ocurre, a ver si está bien la fecha, porque hay varias fechas, Jonathan, 9 de enero de 2021. Así es. Que logra paralizar por varios días la línea. Creo que este fue el que más afectó al usuario. Millones Sí. de usuarios afectados, 5 millones, no sé cuántos eran, Fíjate que diariamente. así es. Bueno, ahí recuerda, por la fecha, estábamos empezando la pandemia. Y digo, a pesar de que sí fue una afectación muy muy grave al servicio en general, y eso porque obviamente a mí me tocó igual vivirlo, pues teníamos o se tenía esa ventaja de que la mayoría de las personas estaban resguardadas por la pandemia. No había tanta. No había tanta, la verdad, por una parte qué bueno, porque Hubiera yo sido mayor. donde estaba, sí, o sea, literalmente la línea se quedó parada así, sin servicio, pero sin nada. Me parece que 3 días. Sí. Si mal no recuerdo. Sí. 3 días. Por lo menos. Nada. Sí. Y luego cuando empezaron las pruebas para volver a echar a andar el servicio, nosotros empezamos con 2 trenes durante todo el día. Te digo, la ventaja era de que prácticamente no había gente, pero aún así se seguía dando el servicio. Pero este incendio, a lo que fue el PCC1, sí ha sido la mayor afectación en general de todo el mundo. Ha sido como lo más grave en cuestión operativa. Sí, exacto. Porque sí detuvo 6 líneas. Y de afectación. Sí, ¿cuántas líneas, no? O sea, la 12 finalmente era esa línea nada más, ¿no? Sí, no, de todos la 12 pues tenía como su puesto central de control aparte, igual que línea A. Por eso marcan y dicen que solo fue de línea 1 a línea 6, las que dependen, digamos, que de ahí de donde se de un incendió. solo puesto de central de control. Y aquí hubo nada más 2 muertos, ¿verdad? Sí, Dos policías. Sí. Así es, 2 elementos de policía. Una mujer o 2 mujeres. Creo. Una mujer y un hombre. Ajá. Del otro de Tacubaya, ¿no dijiste que hubiera daños que lamentar fatales? Pues es que ahí volvemos a entrar en las noticias. Dijeron que no había decesos, pero obviamente, como en todo, ¿no? O sea, quien está. No se sabe. Pues quien está y que ahora con esto de que sacan el teléfono y graban lo que pasa, pues aparentemente no pareciera que no hubo decesos. O sea, sí se ve imágenes un poco crudas, pero te hacen dudar de que realmente sí hubo personas que perdieron la vida. Pero obviamente pues en las noticias eso no salió. No se sabe con certeza. Con certeza, sí. Okay. Bueno, entonces es lo que dice. Dice 9 de enero 2021 se paralizó por varios días, ya dijiste 3 días, las líneas 1, 2, 3, 4 y 5, al incendiarse el edificio del puesto central de control, el PCC 1, dice aquí, las líneas 1, 2 y 3 transportan, que son las que más usuarios transportan, dice que es el 60% de usuarios usan la 1, 2 y 3, que son las que estuvieron paradas, ¿no? Así es. Sí, a pesar de que son las más grandes, sí, vaya que se afecta tenerlas completamente, esas 3. Exacto. Bueno, el número 5, accidente número 5, dice Jonathan, el 3 de mayo de 2021, la línea 12, la dorada, más de 30 decesos, ¿verdad? Así es. 30 decesos. Y aquí habría que nada más señalar antes de que yo dé mi opinión,
aquí Joel Ortega había denunciado las fallas estructurales de la construcción, la línea 12 en el tramo elevado, y ordena que se cierre parcialmente las estaciones Atlalilco hasta la terminal Tláhuac, ¿no? Sí. Por cierto, también dice aquí, con la fuente que tenemos, dice que Jorge Gaviño, que después, ayer era diputado en ese entonces, después es director, ¿verdad? Después es director. Jorge Gaviño dice que forma una comisión para que investigue qué fue lo que las fallas estructurales de la línea 12, ¿no? Aquí también volvemos a las extrañas coincidencias de mi estimado Jonathan, pero aquí ya no son coincidencias que tengan que ver con el sindicato al interior, pues, del STC Metro, sino esto ya tiene que ver con un asunto político, las coincidencias. Mira, tanto la del el PCC es el 2021 en enero, y este otro accidente es el 3 de mayo. ¿Y cuándo crees tú que son las elecciones de la Ciudad de México? Sí, claro. El 6 de junio. Fue por eso que todos empezaron así de, ¿por qué casualmente en este año no, está ocurriendo esto? Pero todos los datos van hacia una idea, claro, hacia una conclusión. Esto, como le sacaron mucho jugo la oposición, PRI, PAN, PRD, casualmente también, entre comillas, en esas elecciones del 2021, que fueron un mes después de los accidentes, obtienen 4 alcaldías. 4 alcaldías. O sea, llegan a tener 9 alcaldías, ya tenían 5, Así y 4, es. 9. La mayoría de las alcaldías la tenían ellos. Pero esto ocurre así. A ver. Dice, eso fueron, ya dijimos, ¿no? El 6 de junio. Uh-huh. Sí, la oposición logra la mayoría de las alcaldías. Sí, Morena ganó 9 alcaldías, el PT logró, no, creo que estos son los diputados. Sí, fueron 11, tuvo 11 la oposición y 5 Morena, ¿no? Son 16, ¿no, Jonathan? Ajá. Sí, bueno, esto también tiene eso, los dos hechos anteriores a la elección están muy cercanos a la elección, y los resultados, ¿por qué tienen relación? Tienen relación porque, o sea, Espino nunca ha sido de izquierda, ¿no? Pues no. Espino ha sido, originalmente viene del PRI. Así es. Entonces, y bueno, pues el PRI ese tiempo estaba aliado al PAN y al PRD, ¿no? Y después de esto, ellos sacan ganancia política, ¿no? Electoral. Fíjate que ahí hubo algo como, no sé si recuerdas cuando la maestra Delfina también intentó la primera vez quedar como gobernante del Estado de México. Del Estado de México. Y que había perdido. Ese fue, y eso igual como un acercamiento que tuvo el sindicato mayoritario, como con esta ideología izquierdista. Sí, acercamiento. Este acercamiento como de, parece que van a triunfar de este lado, entonces vamos a ver qué onda. Hacemos un poquito de lado. Exactamente. Sin embargo, cuando pierde las elecciones la maestra, pues obviamente no queda mal parado, pero sí queda semi desprotegido el sindicato nacional. Los líderes. Los líderes
y por eso entra como este rasquillo ahí entre en este momento que fue el director del metro. Y fíjate, o sea, ha habido grandes fallas en algunos dirigentes del metro, o sea, de la empresa. Yo he comentado... ¿Los directores? Los directores. Yo he comentado con algunos compañeros que pues no debemos también olvidar el papel de la empresa, que es meramente ver los intereses, obviamente, de la empresa, y el papel del sindicato, ¿no? Que es pues el bienestar del trabajador. Sin embargo, han habido algunos directores que sí de plano pues han venido nada más a hacerle el cuento, a saquear lo que puedan del metro, y pues obviamente valiéndoles las demandas o los pliegos del sindicato. En este caso así específico, pues algunas de nuestras peticiones como sindicato democrático, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque entran así como en este pacto con el mayoritario, y es así como de, mira, ni tú te metes acá, ni tú te metes acá, y llevamos la fiesta en paz, ¿no? Hay reglas que así se fijan ellos. Entonces, y toco esto porque cuando llega nuevamente Serranía, que es cuando igual pasa cuando regresa línea 12, y que después de todo lo que ocurre con ella en su gestión, que renuncia, obviamente, y porque empiezan a este tipo de cuestionamientos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con ese mantenimiento? Bien mencionabas ahí, se habían denunciado ya las irregularidades. Estas irregularidades en la estructura, en primera, sí, desde la construcción, ¿no? O sea, nosotros sabemos, y claramente sí también es hablar políticamente cuando se dice el que estaba en ese momento en la jefatura de gobierno, que en este caso fue Marcelo Ebrard, que inicia la construcción. Hay muchas cuestiones que empiezan a verse de por qué pasaron así las cosas, ¿no? Y una de esas fue justamente, se menciona que la línea 12 estaba dispuesta para material neumático, le llaman, que son como los que están en las líneas, en la mayoría de las líneas, pues, o sea, las llantas, las llantotas, que tienen 3 tipos de llantas, ¿no? La portadora, la rueda guía y entre otros. Pero cambian por este material férreo, que es como el que está en línea A. Entonces, desde ahí empiezan como las imperfecciones en tratar de ¿cómo se puede decir? En tratar de embonar este tipo de material a un perfil de línea que estaba construido para otro tipo de material, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí empiezan como este tema es que por eso hay fallas en la línea, por eso el tren va lento en estas estaciones, por eso el tren bla, bla, bla. Entonces, sí resulta políticamente curioso que se den todo este tipo de situaciones. Y te digo, empezaron más porque a pesar de que la izquierda estaba en ese momento, o sea, en el 2021, pues gobernando, ponen este tipo de gente al frente de la empresa que realmente pues no hizo nada, y al contrario no ayudó nada. O sea, cuando renuncia Serranía, al poco tiempo sale que aparte de tener el puesto de directora general, tenía también el puesto de directora de mantenimiento. Y fue así como de, ¿qué pasó ahí? Y fue lamentable porque en una ocasión mencionaba que ahorita la presidenta en ese entonces era su vecina y que era una persona de confianza. Por eso la nombró. Por eso la nombró. Y pues, ¿qué fue lo que vino a hacer aquí? Pues la verdad es que puro desastre. Pero vaya que sí, o sea, son esas casualidades que se vienen a encontrar con lo que pasa en el metro. Pues como hemos dicho, ¿no? Con todo el entorno
sociopolítico que se vive en ese momento. Muy interesante esa parte, ya pasando a esa parte, lo que tiene que ver con estos accidentes, incidentes, lo que tiene que ver la administración y lo que tiene que ver la dirigencia sindical que se le impuso, ¿no? Jonathan, a los trabajadores, Así ¿no? es. En relación. Fíjate que efectivamente tú debes saber mucho más. Los intentos que hicieron algunas direcciones del STC por quitarse de encima a Espino, ¿no? Porque Espino les estaba comiendo el mandado, ¿no? O sea, es más, hasta la fecha, a través del INCADE y quién sabe qué organismos más, pues da la apariencia de que Espino tiene un control casi absoluto de lo que pasa y no pasa en el metro. Pues es que no es aparente, la verdad es que lo tiene. La verdad es que lamentablemente lo tiene, y digo lamentablemente porque sí, que no hay cabida para una oposición legítima. Sí, no, ¿sabes? No es para bien. O sea, sí tiene el control absoluto porque también la empresa lo ha permitido. Tiene el control absoluto porque... Claro. Una vez lo mencionamos aquí con Richard Villafuerte, que nos acompañó a la plática, pues porque ha sabido dónde colocar gente que le va a seguir ayudando a mantener ese control. Y pues bueno, aquí de hecho, para este tipo de cuestiones, yo sí quisiera regresar a lo que ocurrió después del primer accidente. Pero no sé si quieras agregar el último o algo más, amigo Edson. Sí, el tiempo nos está comiendo, pero bueno, vamos, tenemos un tiempito más, Jonathan, ¿sí? Sí. Y ahorita pasamos ya a eso. Sí, entonces yo quería referirme al hecho de cómo es esa relación entre administración, el director del STC y el líder sindical, ¿no? En este caso, el líder sindical impuesto, ¿no? Entonces, fue, a ver si estoy en lo correcto, Javier González Garza fue el primero que quiso moverlo, ¿no? Quiso sacar a Espino de la escena, el güero, ¿no? El güero Garza. El güero Garza. Sí. Fue esto estamos hablando de 2003, Jonathan. Entonces, cuando el güero trata de abocarse a investigar, a la manera, ¿no? de disminuir el poder de Espino lo que hace es un paro laboral para la línea 9 y la B. Esto es en agosto de 2002. Y incluso en esta parte del güero se forma una comisión también en la Asamblea Legislativa, ¿no? Para investigar a Espino, a Espino Arevalo, Fernando. Y cuando se forma esa comisión entra en contradicción las fuerzas opuestas a Espino. En concreto, pues, el güero Garza González o González Garza, con esa comisión nombrada por la Asamblea Legislativa de ese entonces, creo Distrito Federal todavía, ¿no? Distrito, sí. Bueno, la contradicción era de que el güero se opuso a que esa comisión funcionara y actuara. ¿Con qué argumento se opuso el güero González Garza? Dice, yo soy suficiente como para enfrentarme o hacer lo que haya que hacer con Espino. Fue lo que dijo él. Dice, bueno, ¿para qué? Yo no necesito ayuda, yo solito puedo con Espino. Pues no pudo, porque el derrotado fue él y el que ganó fue Espino. El que consiguió todavía estar al frente. Sí. Bueno, entonces después del güero es que llega por primera vez Serranía a cerrar heridas con Espino. Así es. ¿Sí?
Y relación que se pensaba que era de que iba a seguir con la línea del Güero Garza. Sí, sí. Y resulta ser que no. Sí. Bueno, el periodo nomás por mencionarlo, el periodo de Bojorquez es cuando se construye la línea 12, ¿no? Jonathan. Ajá, cuando estaba él, de director general, ¿no? Sí, sí. Y bueno, porque ya la dirección de Joel Ortega Cuevas ya es el 2012, ajá, sí. Y es cuando Joel Ortega vuelve al asedio a Fernando Espino, ¿no? Y es que pasa lo que te dije, ¿no? O sea, a raíz de ese accidente de la línea 5, se sale de la dirección Joel Ortega y deja de molestar a su señoría. Así es. Bueno, ok, ahorita, bueno, ya vimos cómo lo denunció. Esta parte, aquí voy a decir lo que comentábamos, ¿no? Espino Arévalo llega por primera vez, aquí dice, el 29 de julio de 1983 llega Fernando Espino Arévalo al secretario general, pero ya había estado antes, ¿no? Había estado un periodo de 3 años, sí. De tal manera que tiene 45 años de secretario general. ¿Cómo se puede soportar tanta antidemocracia, tú? ¿Cómo los sindicatos? No es el único sindicato, claro. Eso se da en todos los sindicatos, pero bueno, no porque se den todos, eso jamás puede justificarse la falta de democracia sindical. Pues no, fíjate que, bueno, esto es lo que igual en una de las fuentes que hemos visto, pues hacen mención para lo que fue Deschamps en Pemex, para lo que fue en la de ferrocarriles y los telefonistas, ¿no? Que ya ves que Miguel Ángel ha sacado varias reseñas de cómo se han perpetrado ahí los líderes. Pero fíjate que es lo curioso, que a pesar de esta vida antidemocrática que existe, pues logren todavía de alguna manera salirse con la suya, ¿no? Porque creo yo que cada individuo es consciente, o bueno, eso quiero pensar yo, que es consciente de lo que está haciendo mal o de lo que está haciendo bien o sea, en este caso sus representantes. Y yo creo que si realmente no están viendo una defensa a sus derechos laborales reales, pues es cuando deberían de optar. Y creo yo que no estoy hablando de una minoría, pero sí entra también en juego esta apatía que luego hemos mencionado en algunas otras clases. Esta apatía del trabajador que dice como de, pues bueno, es que estoy bien así como estoy ahorita, no me quejo o no me quejo mucho. Y pues sí, que sigan ahí, que no haya falla. Creo que una de las armas, y eso lo vamos a ver, ha sido que como casi todo, como cuando alguien quiere hablar de la política y de todo, que dicen, qué aburrido, o eso no me concierne, pero es justamente tú le estás dando las armas a que los otros queden perpetuados todo el tiempo que quieran. Yo comparto esto de que de verdad los trabajadores deben verse más involucrados en esta vida sindical, en este caldo de ver qué es lo que pasa por sus derechos laborales, ¿no? O sea, porque bien mencionamos, y está los dirigentes, te digo, de Pemex, de telefonistas, ferrocarriles, en su momento electricistas, y nosotros como Metro, que dices, oye, ya son más de 40 años que está el mismo tipo. Obviamente ya eso es un acto antidemocrático, pues mayúsculo, ¿no? Sí, claro. Pero uno se pregunta, ¿pero por qué pasa esto? Una, obviamente, ¿no? Es
igual lo planteamos en clases anteriores, pues la represión que se vivió al inicio, quizá, cuando empiezan a surgir este tipo de oposiciones, pero así de repente es como de, ¿y luego? O tú que esos, no sé, unos 5, máximo 10 años, pero y los otros 30 que se siguió perpetuando, no solo Espino, ¿no? En el metro, sino Deschamps y todos los demás. Claro. Dices, ¿por qué esa práctica antidemocrática es la que perdura? Y no quizá el malestar que muchos sienten, pero que no lo dicen. No se manifiesta, no se organiza. Y sabemos que muchos pues, ocupan este tipo de terror, ¿no? Así de terrorismo, pues si la haces de emoción te voy a correr, o si la haces de emoción te voy a mandar muy lejos, que son las prácticas que se empleaban también aquí, ¿no? Pero bueno, entonces es el 14 de mayo de 1978, llega por primera vez a la Secretaría General, dice este documento, FEA. La FEA. FEA. A ver, dile a nuestras compañeras qué significa FEA. Son las iniciales o el acrónimo de Fernando Espino Arevalo. La FEA. FEA. La FEA. Bueno, la FEA llega así por primera vez, está 3 años, lo destituyen, regresan de nuevo a la historia los democráticos, están otros 3 años y vuelve a la carga FEA. Así es. La FEA. Bueno, justamente, yo creo que sí tenemos un poquito de tiempo, ¿no? De hablar eso, de cómo se llevó a cabo antes de que llegara Espino. Y que donde nos habíamos quedado, que surgió el primer accidente del metro, ahí es importante porque esta es la parte como muy crucial donde se da este tipo de acciones hacia el charrazo que hubo aquí en el metro, porque nos explica que después de ese accidente de viaducto del 75, el comité ejecutivo general que había, que aparte de que perdió mucha credibilidad por no defender al trabajador que se suscitó del accidente, pide su renuncia a 10 días de la revisión contractual de las condiciones generales de trabajo. Pide su renuncia y a raíz de eso se crean 3 comisiones en el sindicato donde mantienen la representación del sindicato, la revisión de las condiciones generales y una comisión revisoria. Entonces aquí, fíjate cómo empieza, porque en ese congreso celebrado por las 3 comisiones y la empresa, con ellos, logran demandar, o más bien lo más destacable que demandan, uno de los puntos que me quedé es justamente que limitan un poco la capacidad de los dirigentes y amplían la capacidad de intervenir de los delegados. Y entonces se me hizo un poco curioso el por qué empiezan a darle como más peso a los delegados de una mala manera, porque obviamente es muy bien necesario que no solamente se debe de centrar en una persona, en 3 quizá, pues todo el poder de decisión. Pasa esto en el segundo congreso y de repente empieza este actuar de la empresa a empezar a desconocer todavía más el cumplimiento a las condiciones generales de trabajo que había en el metro. El sindicato convoca a una marcha que iba a salir de Banderas hacia el Zócalo y entra la FETSE. Entra y habla con el sindicato y les pide desistir del movimiento y ellos les prometen intervenir para que la empresa cumpla las condiciones generales de trabajo. ¿De qué año me recuerdas? ¿Qué año? Ese fue en el 76. 76. Pero hasta entonces, había señalas Zavala Bucio que
hasta entonces habían tenido siempre el apoyo de la FEDSE, ¿no? Ajá. Después, como se narra aquí, pues ya no es, ya la FEDSE ya está en contra. Exactamente, y es justamente a donde voy, porque ahí es donde justamente cambia, pasa al tercer congreso, y ese es como pasa desapercibido, porque al menos en nuestras fuentes de los compañeros que nos explican, se dice que pasa un poco desapercibido porque lo más rescatable era un aumento salarial del 25%, y la basificación de compañeros de limpieza era el otro punto como importante. Y una tienda de consumo propio. El punto es de que la empresa empieza con esta campaña para empezar a desconocer el Comité Ejecutivo General, que se empieza a poner trabas. De hecho, aquí es algo así, un resumen muy cortito, pero también interviene cuando entra López Portillo a la presidencia, toda relación laboral en el metro se empieza a poner como más lenta. Del 76 al 82. Así es. Entonces el sindicato empieza a verse mermado en cuanto a las decisiones que tenía para la defensa de los trabajadores, porque todavía hasta ese año seguía sin cumplirse al 100% el reglamento que fija las condiciones generales del trabajo. O sea, la empresa todavía seguía haciéndose pato para darle un cumplimiento real. Entonces el sindicato estaba peleando eso. Resulta que en el tercer congreso, después de que te digo que se crean estas comisiones, resulta que el Comité Ejecutivo General que había quedado era ya de una corriente democrática, pero la empresa empieza a juntar a todos aquellos que pues, empezaron a ser chavos, ¿no? Por así decirlo. Y a charrificarse. Y empieza a aglutinarlos para que poco a poco desplazaran a los dirigentes que habían quedado. Sí, entonces, los democráticos. A los democráticos. Aquí es donde quiero llegar, porque y donde había mencionado esto de los delegados, que les empiezan a dar más responsabilidad y más peso. Porque al año siguiente, cuando viene, antes de la revisión que venía y antes del cuarto congreso que se iba a celebrar, ya que iba a ser en el 78, es cuando empezamos a decir la FEDSE, la Dirección del Distrito Federal y el propio tribunal empiezan a desconocer este Comité Ejecutivo General, que estaba todavía conformado pues, por los representantes democráticos. Entonces resulta que cuando se inicia el cuarto Congreso General, al día siguiente empiezan con el desconocimiento total del comité. Entonces estos delegados que habían llegado por parte de la empresa se van a sesionar, aquí nos explican los compañeros, se van a sesionar a las instalaciones de la FEDSE. Y a pesar de que fueron una minoría, de que fueron pocos, pero contaban con el apoyo de la FEDSE, sí, de la Dirección del Distrito Federal, de la Administración y obviamente de la Administración del STC. Entonces, ¿qué hacen? Pues con la fuerza pública que tenían de su lado, es cuando dan el golpe. Cuando vienen a sacar del sindicato a los compas que estaban, y pues toman el sindicato por la fuerza. Aquí nos hacen mención de que una vez que pasa esto, la empresa hace lo propio y empieza a quitar las comisiones o cancelar las comisiones del comité que estaba. Quita los permisos, quita las comisiones sindicales y congela las cuentas de las cuotas sindicales en ese entonces de ese comité. El anterior Comité Democrático. Así es. Y entonces con eso, digamos que reafirman a lo que le estaban tirando desde un inicio, y es donde nos explican los compañeros que se consuma este primer charrazo. Y luego ya viene, nos mencionan que días después, obviamente ante las denuncias y eso, vienen los enfrentamientos con la policía de la empresa, pues con los propios charros que estaban manejando.
Esto sí es importante saberlo cómo se dio. ¿Repites la fecha de eso? Por ejemplo, el cuarto congreso inició el 14 de febrero del 78. 78. El 15, al día siguiente, fue cuando la empresa empieza, bueno, la empresa y y la FEDSE empiezan con este desconocimiento total ante el comité que estaba. A los democráticos, sí. Es que el golpeteo y la estocada final se da posterior al 75. Así es. Posterior al accidente. Sí, esto ya es posterior. De hecho, al sabotaje. Eso es lo que quería llegar. Después de este accidente tan grave y que se empezó a manejar esta palabra o este concepto de sabotaje, empieza también... Así dice Bucio, por eso decimos... Sí, claro. Que eso también quede claro, compañeros, todo en lo que nos estamos basando. No estamos inventándolo nosotros. Exactamente. Han sido pues fuentes de personas, como mencionó Zenaido en un inicio, personas que estuvieron en los incidentes y en este caso en los enfrentamientos que aquí nos explican, ¿no? O sea, que aquí nos relatan, personas que vivieron esos momentos. Pero te digo que justamente después de este accidente que se llamó con sabotaje, empieza este mover de piezas entre la empresa, esta central de trabajadores llamada FEDSE, a empezar a ver cómo tenían el control específicamente ahorita del sindicato del metro. Cómo iban a acabar uno por uno o en grupos con los democráticos, instalar un comité totalmente charro, decimos así, totalmente corrupto, totalmente democrático, y ese papel es el que jugó Fernando Espino. Pues vamos a abundar sobre esto, mi estimado Jonathan. Sí. Vamos, la siguiente mesa vamos ya a seguimos hablar un poquito, vamos a terminar de ver bien qué pasó después de este charrazo consumado. Y cómo siguió y cómo encaminaron al segundo, ¿no? Que prácticamente es el que prevalece hasta la fecha. Claro. Entonces, pues compañeros, de nuevo muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vernos. Nuevamente los invitamos a que formen parte de esto, a que se atrevan a venir y que nos expliquen su pensar. Aquí no juzgamos, aquí nada más debatimos por lo que creemos que es correcto. Así que de verdad están invitados, gracias por vernos. Sigan escuchándonos, sigan viéndonos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, compañeros y compañeras del Democrático. Un saludo.